Felices son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. En su Biblia dice, bendecidos son o bienaventurados son. ¿Sí o no? Bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Proverbios 8:34 dice, feliz es el hombre que me escucha, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que quizás ese ha sido uno de mis secretos míos? Por la cual los que me conocen, las situaciones que hemos pasado en la vida, en las familias, en la familia, en el hogar, y aún en esos tiempos, los que están más cerca de mí, se dieron cuenta que no me vieron cabizbajo, no me vieron triste, no sé si me explico. Nunca les dije voy a tirar la toalla. ¿Sabe por qué? Uno de los secretos es esto, que nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Y esta continua alimentación que trae según Jesús y el Proverbios, trae bienaventura, trae felicidad, trae alegría a nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra nos inspira confianza. Sabemos que si estamos en Dios y obedecemos a Dios, entendemos lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas, por muy duras que sean, que estés pasando, difíciles que sean, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, si estás pasando tú una situación dura en el presente, difícil, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en la palabra. Porque la palabra te lo va a recordar una y otra vez. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Amén, hermanos. La palabra de Dios también es, mi amado hermano, fuente de poder. ¿O no es fuente de poder? Cuando David estaba parado enfrente del gigante, ¿qué usó? ¿El poder de David o el poder de la palabra de Dios? No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Qué es eso? Palabra de Dios. La Biblia también es fuente ¿de qué? De poder. ¿Cómo el diablo se fue de donde estaba Jesús? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Esta Biblia, este libro, también es la fuente de la victoria sobre el enemigo. ¿Cierto o no es cierto? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la fuente de la victoria ¿sobre quién? Sobre el enemigo. Preste atención. Y esto lo enseñamos anteriormente. La Biblia dice que Jesús estaba en el desierto y ahí llegó Satanás ¿para qué? Para tentarlo. En otras palabras, para ver en qué caía, pues. Porque para nosotros los latinos tentar es, voy y le toco el brazo al hermano. Pero tentar en el sentido espiritual es ver de qué manera alguien hace caer, hace desobedecer a otra persona, hace pecar a otra persona. Eso es tentar. Amén. Entonces, grábese esto. Aunque el diablo vino, en ese mismo día 3 veces lo tentó. ¿Cierto o no? Día un joven me decía, pastor, es que el diablo a mí no me deja en paz. Digo yo, puede ser que usted, mi hijo, ande siempre descubierto y no ande protegido con la armadura de Dios. Y como usted quiere servir a Dios, ahí va a tener al diablo siempre. El diablo aprendió de la vida de Jesús. Dijo, le tiré 3 y de 3 ni una. No, hombre, ¿para qué lo voy a buscar otra vez más? Mejor voy a buscar a los hermanos de Houston.
¿Cierto o no? Depende de usted que tenga el diablo siempre ahí encima. Job, ¿lo tuvo siempre el diablo? No. Intentó, según la conversación que tuvo con Dios, el diablo ya había intentado varias veces de hacerle algo a Job, pero no había podido. El mismo diablo le dio testimonio a Dios y le dijo: a ese no se le puede hacer nada porque tú le tienes un cerco de protección. ¿Te das cuenta? Intentó el diablo, pero no pudo. El diablo sabía que ese hombre era un hombre de principios, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre santo. No sé si me explico. No estamos exentos de la visitada del diablo, de la zarandeada del diablo. Pero mi amado hermano, la palabra es la palabra, nos ayuda para entender muchas cosas. ¿Sabe a quiénes cristianos el diablo siempre está haciendo la vida a cuadritos, los tiene pero hecho pedazos? Son aquellos que no andan protegidos con la armadura de Dios. A Jesús lo tentó 3 veces, pero usted lee el resto de la historia de Jesús, el diablo ya no volvió directamente a tentarlo. Porque Jesús en las 3 tentaciones, ¿qué usó? Use la palabra, viva la palabra. Camine con la espada del Espíritu. Y ya se va a dar cuenta que las mismas circunstancias no le van a visitar siempre de parte del diablo. El diablo va a decir: no, intenté llegarle por aquí y no pude. Y déjeme decirle, ya no va a llegar por ese lado. Tal vez la siguiente vez que te va a llegar va a ser por medio del trabajo. No sé si me explico. Es por eso que todas nuestras áreas deben estar protegidas con la palabra, con la palabra, con la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en un lugar y un patrón me dejó ahí al cuidado de bastante dinero. Y un compañero me dice: mira, yo que tuve esa fuera la oportunidad para agarrarme algo. Él no sabe cuánto hay ahí. ¿Qué era esa? Una ten de parte de él. Hermano, una tentación del diablo no es que usted va a ver al diablo con cachos y con el rabo y con el gran tenedor en la mano derecha y de color rojo. Ese no es el diablo. Ese es el diablito de la lotería. El diablo es un espíritu. ¿Es un qué? Espíritu. Y por cuanto ese espíritu anda buscando ¿qué? Un cuerpo. Y espero que no sea el suyo, sino el de alguien más. Y ese alguien más es el que el diablo va a usar ¿para qué? Tentarlo a usted. Si es hombre, en la mayoría de casos va a usar ¿qué? Una mujer. Y si usted es mujer, en la mayoría de casos el diablo va a usar ¿qué? Un hombre. Usted puede pasar, hermano, en la iglesia los 7 días, como hay iglesias que tienen servicios los 7 días y hasta 3 servicios diarios. Y usted ve, vive una vida miserable, una vida fuera de la gracia, que es lo mismo que decir desgraciada. Porque casi en cada tentación caen en ella. Viene Satanás, que es espíritu, y se mete en alguien que le encanta el chisme. Viene y te visita o te llama por teléfono y te dice: hermano o hermana, le quiero contar lo que a mí me contaron. Ni siquiera estuvo presente. ¿Sí me explico? Le quiero contar lo que a mí me contaron. Cuando a mí me dice un ministro y me llama por teléfono y me dice eso: te quiero contar la nueva de Houston, le digo yo: no me lo cuentes. Tengo una mejor historia que conocer o estudiar.
Porque esa es una tenta. ¿Y cuál es el propósito? Tumbarme a mí. Para yo perder ¿qué? La bendición de Dios. En serio, hermano. En cualquier lado. ¿Sabe usted que Dios detesta cuando no hay testigos visibles? Es más, si usted lee la palabra, para dar testimonio en contra de alguien, tienen que haber 2 personas mínimo que estuvieron ahí presentes para que eso sea ¿qué? Tomado como testimonio delante de los ojos de Dios. No que porque te lo contaron. No, ahí estuve. Ahí estuve. La palabra de Dios es una fuente de ¿qué? De poder. Entonces dicen amén. Dijimos también que la palabra de Dios es una arma no solamente defensiva, sino también ¿qué? Ofensiva. Al final de la tercera tentación, Jesús le dice a Satanás: vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Ya imagino la gran espada de Jesús ahí, ¿no? ¡Fua! Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¡Wow! Ay Dios, pero los cristianos de hoy, diablito, diablito, ¿en dónde me arrodillo? Solo dime. ¿Ah? Cristianos que me llaman y me dicen: pastor, ¿qué opina usted? Es que en el trabajo dice que van a hacer una fiesta y ahí vamos, ahí por ley tengo que tomar licor yo y cerveza. ¿Qué opina usted? ¿Le agrada eso a Dios? ¿Y por qué me pregunta si usted sabe? ¿Usted quiere que yo me una y me con palabras yo caiga en el mismo pecado suyo? No. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios. Es una tentación para usted. Y si es tentación, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer con las tentaciones? ¡Huir! A usted no le van a correr el trabajo por no ir a esa fiesta. O si yo fuera y si me corrieran por eso, mejor me busco otro. Pero yo no voy a pecar a Dios. ¿Qué hizo José? Prefirió que lo echaran ¿a dónde? A la cárcel. Arriesgó más que perder un trabajo, ¿o no? Sí. Y no fueron de días, semanas y meses, fue de años. Arriesgó que lo metieran a la cárcel y lo metieron. Pero prefirió honrar la palabra. ¿Cuál palabra? Sed santos, sed santos, sed santos, sed santos, sed santos, sed santos. Temed a Dios, temed a Dios, temed a Dios. Guardar sus mandamientos. ¿Cuál palabra? Los 10 mandamientos. No fornicarás. No fornicarás. Si fuese sido casado José, hubiera aplicado no adulterarás. ¿Te das cuenta? Las maldiciones son producto de ¿qué? Desobediencia a la palabra de Dios. Eso es. Mire, grábese esto en su corazón. El deseo de Dios para la humanidad siempre ha sido, ¿qué dice? Bendición. ¿Y solamente qué? Fue tan sincero Dios en decirle a la humanidad: delante de ustedes está la bendición y la maldición. ¿Quién la escoge? Ustedes. ¿Sí? Porque el deseo de Dios, ¿cuál es? Bendecirnos. Si eres padre, que sea un padre de bendición. Si eres hijo, que seas un hijo de bendición. Si eres una familia, que seas una familia de bendición. No sé si me está escuchando. Uno puede ser bendecido aunque sea con frijoles. Uno puede ser bendecido aunque sea con platos de esos de plástico. Pero esa bendición viene a través de esa obediencia, donde uno sabe que en toda trampa, en toda tentación, usted ha procurado obedecer a la palabra ¿de quién? De Dios. De Dios. Es su nombre. A
Así la palabra de Dios es, como es una arma que nos protege, también es una arma ofensiva. Así le dijo Jesús a Satanás. Satanás quería que se postrara Jesús ante Satanás y adorara a Jesús. ¿A quién? A Satanás. Solo póstrate y yo te daré ¿qué? Todos los reinos. Grábese esto, mi amado hermano. El Señor Jesús no te va a andar ofreciendo reinos. No te va a andar ofreciendo que veo sobre tu cabeza 40 casas, 20 automóviles, cuando apenas uno podemos manejar a la vez. Jesús no te va a andar endulzando el oído de esa manera. ¿Sí me explico? Sí, a veces al canal, a la oficina llega y de repente llega un falso ahí y me dice: el Señor me dice que te va a llevar a las naciones. Dije: pues eso no es cierto, le digo, porque a mí ya me llevó de hace tiempo. ¿Sí me entiende? El Señor Jesús no va a andar haciendo eso. Si ya Jesús ya dice en su palabra qué es lo que debemos nosotros hacer y qué es lo que podemos ser y lo que podemos llegar a ser. El apóstol Pablo, que dijo: lo único que yo tengo de qué gloriarme, ¿qué es? De la cruz de Cristo. Lo único hermoso que usted ve en mí, dijo Pablo, es la gloria de Dios en mí. Pero si quito la gloria de Dios de mí, lo único que queda es un pedazo, como dijo el siervo, un pedazo de barro. Eso es lo que somos. No tenemos nada de qué gloriarnos. Ahora sí vamos a ir a Mateo 13, por favor. Mire, pequeñita introducción, ¿verdad? De un minuto. Amén. Aquí el Señor Jesús está hablando, mi amado hermano, de la parábola del sembrador. El mayor de los sembradores es nuestro Dios. Él nos trajo la palabra, ¿no? La semilla. Pero cada vez que usted habla de Dios, usted se convierte también en un ¿qué? En un sembrador de palabra. Amén. Donde quiera que usted encuentre en la Biblia y en este caso en el capítulo de Mateo 13 dice que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios, lo dice claramente, ¿verdad? Excepto aquella ilustración que usa Pablo cuando refirió a la ofrenda, ¿verdad? Que el que siembra escasamente cosechará que escasamente. Pero aquí está hablando claramente que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Dice verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿dónde? En su corazón. Lo que fue sembrado ¿dónde? ¿Cuál es el deseo de Dios hoy en su palabra? Sembrarte algo ¿dónde? En tu corazón. ¿Para qué? ¿Para esterilidad o para productividad? Para bendición, productividad. Pero ¿quién está en contra de eso? Satanás. ¿Sabe? A algunos ahorita le está dando hambre porque es naturalmente si estás en ayuno. ¿Sí me explico? Y luego de ahí se puede aprovechar el enemigo para distraerte, para que tú te pongas a pensar más en el hambre que tienes y descuides el propósito que Dios tiene para tu vida hoy.
Y es que hoy tú empieces una semana productiva, mínimo 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Aleluya. En las costumbres religiosas, cuando mandan al niño a la escuela, vienen y lo persignan, ¿verdad? Le hacen la cruz. Que Dios te bendiga, mi hijo. Eso no va a bendecir a su hijo. Esto es lo que va a bendecir a su hijo. Que la palabra de Dios quede sembrada en ese niño, en ese joven, como los niños que están recibiendo ahorita la palabra de Dios. Eso es lo que bendice al niño, eso es lo que bendice al joven, y eso es lo que bendice al adulto. La palabra de Dios. Alabado sea Dios. Pero ¿quién va detrás de esa semilla para que no produzca? Satanás, el enemigo, el mundo, los pensamientos humanos. Oh, mira, no le preste atención si esa palabra ya la escuchaste más de 10 veces. Mejor empieza a sumar y a restar ahí en tu mente. 4 más 4 son 8, menos 2 son 6, por 10, 60. Mira, como ya sabes esta palabra, descansa en tu mente por esta hora. Deja al pastor que siga. ¿Quién es ese? El diablo. ¿Qué quiere hacer? Desarraigar esa semilla. Grábese esto en su corazón. Puede ser que esa semilla llevaba un propósito para su vida de parte de Dios, que ese iba a ser el día del nacimiento de esa semilla. Tal vez era una palabra, era una promesa que usted necesitaba escuchar para en ese momento unir su corazón, su espíritu con la palabra de Dios, porque esa es la única forma que lo sobrenatural ocurre. Cuando alguien aquí en la tierra verdaderamente le da lugar a la palabra de la misma forma que Dios le da lugar a su palabra. Por eso que David fue un hombre de fe. Fue un hombre que creyó a la palabra, dependió. O no dice el salmista: esperé, 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 y él me oyó, y no dejé de esperar hasta que la palabra se cumplió. Y algunos cristianos, como no sucedió nada al primer mes, allá van con el brujo a maldecirse más. No. Abraham fue con un brujo, con un curandero. Dios fue quien lo hizo padre. Dios fue quien le dio el poder y la capacidad para poder engendrar un hijo. Al igual que a Sara. La palabra de Dios tiene capacidad. Mayor capacidad que un árbol de marañón, de jocote, de manzana, de banano. ¿Cuántos bananos da una mata de banano? Unos 80 bananos, ¿verdad? Aunque los de hoy a puro químico los hacen crecer. Ya no son como los bananos de hace 30 años, ¿verdad? Dios, por su palabra, hace que todo eso suceda, mis amados hermanos. Lo vemos en las frutas, pero Dios lo quiere ver en nosotros. Mire, yo no he visto una mata de banano, o como dice en México, plátano macho. Yo no he visto todavía una mata de esas que cuando apenas empieza el racimo con sus bananitos verdes. Yo no he visto una mata que diga: ya, yo no voy a esperar. Así verdecito lo voy a soltar. ¡Fum! Esa mata espera hasta que Dios le da su colorido y su tamaño correcto. Qué triste que una mata
nos enseña a nosotros, los hijos de Dios. Las cosas no suceden en el tiempo nuestro, suceden en el tiempo de... ¿Cuántas son aquí madres que tienen más de un hijo o más de un hijo? ¿Verdad que usted cuando tenía 2 meses de embarazo, usted no le dijo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a los 9 meses, me voy ahorita al ventao de una vez. A pedirle al doctor que me saque el bebé porque, ay, esperar 9 meses. Eso es para la hermana Leonor, para la hermana María, pero no para mí. Yo no puedo esperar tanto tiempo. Dios así lo dejó, ¿qué? Establecido en su palabra. ¿Cierto? Así pasa mucho cristiano, por eso no madura. Como no le dieron lo que quería en la iglesia, se va a otra. Y se va a otra. Imagínense los hijos de las familias que como mamá no le quiso dar la comida favorita, se fuera con la vecina a vivir. Y luego, como la vecina a la semana se aburrió de él por caprichoso y se fue con otra vecina, ¿cómo va a crecer ese hijo? Todo es conforme la palabra de Dios. ¿Sabe lo triste? Que el cristiano y el diablo lo saben. Nada más que el diablo sí está haciendo su trabajo y el cristiano no. Porque el diablo viene y ¿qué hace? Te pone tentaciones. ¿Para robarte qué? La semilla, la palabra. Cuando llegas a la casa, ya está el diablo ahí esperándote. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Continuar siendo ¿qué? Fiel, 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 obediente, al igual que José, continuar, al igual que Daniel, continuar, a pesar de lo que venga, y al igual que Jesús. El diablo quería que Jesús le adorare. Imagínense, eso va contra principios, porque el único que es digno de adoración es Dios, no el diablo. No sé si me está escuchando. Grábese esto, mis amados hermanos. Si tan solamente obedeciéramos a Dios, usted estuviera mejor de lo que está ahorita. Mejor de lo que estamos ahorita. Por gracia estamos como estamos. Pero Dios no quiere que vivamos toda la vida una clase así en el cual usted vea o dependa solo de la misericordia de Dios. Dios quiere que vivamos de la palabra. Dios Padre dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Dios Jesucristo también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca. ¿De dónde? De la boca de Dios. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros usemos esta armadura de Dios como una arma ofensiva, tenemos que ser específicos. Diga conmigo, específicos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces usted no ha tocado una gran oportunidad de la vida, que tal vez un patrón, un manager, un supervisor le hizo unas preguntas de la Biblia, inquietudes o algo que él soñó, etcétera, y usted no tenía respuesta para él? Usted no sabía qué responderle. Y ese era el momento en que usted podía haber usado la espada para poder degollar toda mentira del diablo que había sembrado en la vida de esa persona. No sé si me está escuchando. Para poder de una vez destruir toda tiniebla de oscuridad, de confusión que tenía atada a esa persona, preparada en lo natural, pero ignorante en lo espiritual. Pero usted perdió la oportunidad. ¿Por qué? Por varias razones. Tal vez cuando es día de donde se enseña la palabra de Dios, se está en cualquier lugar, menos en ese lugar. Y nunca dedicó, se disciplinó
para educarse en el conocimiento de la palabra ¿de quién? De Dios. Amén. En otras palabras, entre más nosotros nos preparemos en la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios, no solamente vas a vivir de ella, vas a depender de ella, porque ella es la fuente ¿de qué? De todo. Ahí encontramos todo, ¿sí me explico? Luz, salvación, dirección. ¿Por qué? Porque esa palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y esa es la arma que el Espíritu usa ¿para qué? Para pelear. Entonces eso es lo que el diablo siempre trata de evitar. Por eso cuando usted ve cuando está el culto de alabanza o adoración o están los cánticos, usted ve a la gente bien animada, ¿sí o no? Ya cuando entra la palabra, entra el sueño. Tengo oídos para oír. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque ese es el momento que el diablo está esperando. ¿O no lo dijo Dios? El Hijo de Dios va a vivir del pan del cielo. El Hijo de Dios va a vivir por la palabra de Dios. Porque el pan de esta tierra nos hace más daño que bien. ¿Cierto o no? Pero la palabra de Dios nos hace daño. No. Sí, va con el doctor y dice, coma menos pan, coma menos harina, ¿o no es cierto? Pero la palabra de Dios nos hace daño. ¿Nos da colesterol? ¿Nos da alta presión? No, al contrario. Mire lo que hizo con Job por ser un hombre que fue temeroso a Dios y su palabra. Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Por ser un hombre que caminó bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Qué le encargó Dios a Moisés? Que guardara sus palabras, que guardara sus. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que caminara en sus palabras, que caminara en sus. ¿Qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies. O sea que la palabra, ¿qué hace? Nos alumbra para que no nos trope. ¿Quién quiere que tropecemos? El diablo. ¿Para qué quiere que tropieces? Para que la palabra, escuche esto, no traiga ¿qué? Vida en tu vida, para que la palabra no produzca en tu vida. ¿Sí me explico? 30 por 1, 60 por 1, ¿y cuánto más? Por eso usted ve, cuando Pedro entraba a la cárcel, ¿quién entraba con él? Dios. Hasta ángeles, hermano, imagínense. Que tenga oídos para oír. A mí me llaman cristiano de la cárcel. Pastor, por ejemplo, que me siento bien afligido aquí. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuántos tienen oídos? Pablo estaba ya en alta mar, pero ¿quién estuvo ahí también con él? Dios. Un ángel se le apareció. Dijo, no temas porque no morirás. Luego lo azotaron otra vez y lo metieron allá, en lo profundo de la cárcel. ¿Y quién estaba ahí también? Dios. ¿Qué ocurrió ahí? Un gran milagro. Varios milagros a la vez. Un temblor, un milagro. ¿Qué más? Las puertas se abrieron, segundo milagro. Las cadenas se rompieron, tercer milagro. ¿Y cuál fue el cuarto? Nadie se fue. ¿Y el quinto cuál fue? Salvación para el carcelero. Eso es lo que hizo la palabra. 5 cosas trajo ahí. 5 milagros así. ¿Cuántos milagros? Póngase de pie.
Y de pie vamos a dar otra hora más. Sí, para que no se me duerma. Amén. Quiero terminar con esto. En el libro de Hechos 17, el apóstol Pablo dice muy claramente que los hermanos de Berea eran más nobles que los otros hermanos de las otras iglesias, porque ellos, dice, escudriñaban las escrituras. ¿Qué hacían? Escudriñaban las escrituras. Hoy las iglesias cristianas, la mayoría son más conocidas por sus conciertos que por la palabra de Dios. Hoy son más conocidas por los miles de pupusas que venden por semana que por la nobleza que adquieren por escudriñar la escritura. En ellos se cumple Mateo 24. Muchos serán, ¿qué? Engañados. Porque un hombre y una mujer que tiene el conocimiento de la palabra de Dios no va a caer en trampas y ofertas del enemigo. ¿Cuántos tienen oídos? Que tenga oídos para oír. Oiga. Me agrada una ilustración muy linda. Y ahora sí, como decía mi papá, hoy sí voy a terminar. Uno de los grandes ilustradores de la Biblia, el hermano HP, no es la computadora HP, así era el nombre de él, su abreviación de sus primeros dos nombres, apellido Barker. Él dice que una vez, mirando por su ventana, miró un jardín lleno de plantas y flores. Escuche esto. Y vio tres cosas en ese jardín. Primero vio una mariposa. La mariposa era hermosa. Y miraba él cómo esa mariposa se asentaba en cada flor de ese jardín. Luego dice, vio a un señor de los que estudian las plantas, un botanista. Y ese señor llevaba una tableta para ver qué clase de flores miraba, qué colores, de qué especies, etcétera, etcétera. Llevaba hasta de aquellas cosas que usan para mirar uno las cosas bien de cerca. Llevó todo eso, tomó notas, tardó una hora ahí tomando notas de estas rosas. Estuvo por horas tomando notas. Y la tercera cosa que vio fue una abeja. Todos saben que es una abeja, ¿verdad? Una bee. No sé si pronuncié bien o mal. Vino esta abeja, y la observó, y a la primera flor que vio, se asentó. Y en el momento que se asentó, se concentró en el mero centro donde esta abeja podía extraer, ¿qué? Todo eso rico, todo eso hermoso, aprovechado por la abeja, cuando tienen oídos. Y este varón usó esto que vio como una ilustración para nosotros los hijos de Dios. Amén. Están, dice, los cristianos mariposas, que se asientan, dice, como la mariposa, de rosa en rosa, de flor en flor, que se asientan, dice, de sermón a sermón, de clase a clase,
Dice, pero no sacan nada de una de esas clases. No sacan provecho, no sacan el polen que va a producir esa rica, ¿qué? Miel. No sé si me está escuchando. Les pasa como la ancianita de la campaña, que fue a esa campaña, regresa a casa y regaña y exhorta a las nietas. ¿Por qué se quedaron ustedes aquí en la casa viendo al chavo cuando hubo una tremenda campaña? Vengo bien gozosa, alegre. Y si supieran la tremenda, poderosa palabra de Dios que Dios habló. Y las nietas calmadamente le dicen, abuelita, ¿y de qué se trató el mensaje? Ya no me recuerdo nada, pero estuvo poderosa. Esa es esa clase de mariposas que van de campaña en campaña, de culto en culto, y no extraen ¿qué? Nada. Nada. Que su corazón, su espíritu no está ahí, no está hambriento, no está sediento. No sé si me está escuchando. Prefiere vivir de lo del mundo en vez de vivir de la palabra de Dios. Prefiere depender del sistema de este mundo en vez de depender de la palabra de Dios. Y están los botanistas espirituales, o los cristianos botanistas, cuantos tienen oídos. Pueden tomar todas sus notas, pueden tener detalle en cada punto que se habló de la palabra de Dios, pero igual, cuando llegan a casa, ¡pah!, cierran todo y no meditan en ella. Se quedaron con todos los libros de notas que tomaron. Pero ¿cuál es la cuestión de la palabra? Medita en ella de día. ¿Sabe por qué Dios te manda a meditar en la palabra de día y de noche? Porque ¿qué es lo que más te visita en la noche? ¿La confianza o la desesperación? ¿Qué más te visita en la noche? ¿La fe o la incredulidad? ¿Qué más te visita en la noche? ¿La confianza o la inestabilidad? La inseguridad. Es por eso que usted debe de obedecer a su palabra. Que así lo que esté visitando, lo que le esté visitando, la palabra es muy claramente, medita en ella, porque yo sé que te va a visitar esto, te va a visitar el otro. Mira que te va a salir mal esto, mira que vas a terminar así, mira que vas a terminar allá. Por eso Dios nos dice, medita, medita, medita en mi palabra, en mi palabra, en mi palabra. No sea botanista. No dejes las notas que tomaste ahí y las dejes ahí amontonadas. Medita en ellas. Y están las abejas, que de cada palabra que escuchan, ahí están, gracias Señor, porque esto era lo que necesitaba mi alma. Esto era lo que yo necesitaba. Por eso en el desayuno me sentía intranquilo, pero ahora en cada palabra, Señor, es un consejo para mi vida, es una palabra para enderezar mi vida, es una palabra para ser mejor, es una palabra para crecer, es una palabra para mi bendición. Así es. Mientras pasa Jimmy, yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Qué tanta importancia tiene la palabra de Dios en tu vida? How important is the word of God in your life? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? ¿Te recuerdas que hubo un rey, el primer rey de Israel? Dios lo sacó de la nada. ¿Sabe cuál era el trabajo de este rey antes? Andando detrás de las asnas. Era que las entraba y las sacaba. Y de ahí Dios lo escogió. Dice, de la tribu más pequeña, para ser el primer rey de Israel. Ya cuando este hombre se hizo rey, ¿sabes qué olvidó? Obedecer la palabra. Se ensoberbeció
desobedeció. Dios le dijo: Saúl, vas a ir a atacar a los amalecitas y te encargo que no traigas nada de allá. Tú no necesitas nada de ellos, yo te lo voy a dar aquí. Yo te voy a bendecir aquí. Don't bring nothing from over there. No traigas nada de allá. Esa era palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué hizo Saúl? Cuando venció y tuvo la victoria sobre los amalecitas, vio unos bueyes, hermanos, de esos marcas Brenham, Dios, que tienen los grandes hombros, ¿verdad? Que hasta saltan de 1000 libras para arriba. Dijo: no, esta raza de pura sangre, la libra en la carnicería, ahí los carniceros me los compran bien, bien bueno. ¿Y qué le había dicho Dios? Su palabra: no traigas nada. Grábese esto. ¿De qué sirve robar? Si eso va a ser en contra de Dios, va a ser maldición. Eso no te va a mantener la bendición. Hay gente que por $200 maldicen toda su vida, su hogar, su familia, sus generaciones. Saúl, Dios le dijo claro la palabra: no traigas nada de allá. Yo soy el que te voy a proveer. Yo te hice rey, yo te voy a proveer. ¿Cuántos creen que Dios tiene la capacidad? ¿Bajo el contexto de qué? Obediencia a la palabra. Y Saúl dijo: oh, no, esto no lo puedo desperdiciar. Miles de bueyes de los amalecitas se los trajo para él. ¿Dios los necesitaba? No. Y gloria a Dios que en Israel estaba un hombre de Dios, un hombre que dormía con la palabra, vivía con la palabra, dependía de la palabra, Samuel. Y llega y visita al rey Saúl. Le dice: Saúl, ¿qué es ese bramido que yo oigo de animales? ¿Qué es ese bramido de animales que oigo, Saúl? ¿Tú dices esos bueyes? Sí, esos. Mira, pues, fíjate que los vi bien gordos y dije: voy a traerme unos cuantos para ofrecerle a Dios sacrificio. Y le importa a Dios sacrificio en medio de rebeldía. Le importa a Dios un ayuno, le importa a Dios oración, le importa a Dios lo que sea que tú hagas cuando estás en desobediencia a la palabra, a la palabra. ¿Qué le dijo Dios a través de Samuel? A Dios le importa más la obediencia que los sacrificios. Dios te dijo claramente en su palabra: Saúl, no traigas nada, y tú hiciste lo contrario. No importan tus excusas ahora. En rebeldía no valen las excusas, porque normalmente cuando alguien es rebelde abundan las excusas, ¿sí o no? Cuando Adán y Eva desobedecieron, se rebelaron contra Dios, ¿qué salieron de ellos? Excusas. El hombre culpando a la mujer culpando a la serpiente. ¿Y qué le dijo Dios? Acuérdate, Saúl, ¿de dónde te sacó Dios? Tú no eras nadie cuando Dios te visitó. Tú arriabas asnas y Dios puso tus ojos sobre ti para bendecirte, pero para que caminaras en su palabra. Y has hecho lo contrario a la palabra de Dios. Y déjame decirte, Saúl, ya Dios ha escogido a otro mejor que vos. Por cuanto desobedeciste a la palabra del Señor.
Y ese día, dice, la presencia de Dios se fue de Saúl. Se fue de él el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo Saúl? En vez de arrepentirse, siguió cometiendo más pecados en contra de la palabra de Dios. En vez de arrepentirse, decir, como lo hizo David cuando pecó: me arrepiento, he pecado, Padre celestial. ¿Qué hizo Saúl después? Imagínense, fue a visitar a una bruja, hermano. Como ya Dios no le contestaba. ¿Cómo le iba a contestar Dios cuando no había arrepentimiento? Obvio que Dios perdona. No importa, dice la Biblia, cuántos pecados sean y de qué color sean, siempre y cuando haya un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Saúl, tú no te imaginas lo que yo podría haber hecho a través de tu vida. Mi anhelo, Saúl, fue establecer tu reino por siempre y hacerlo firme. Pero por cuanto desobedeciste a la palabra de Dios, déjame decirte, Saúl, que tu reino será partido, será dividido. ¿Cuántos en este día quieren hacer un compromiso con Dios y obedecer a su palabra a costa de lo que sea y de lo que tengas que arriesgar? Juan el Bautista arriesgó su cabeza por la palabra de Dios. Pedro arriesgó su vida. Jonás arriesgó su vida cuando empezó a ser obediente, por decirle a Nínive: si no te arrepientes, será destruida de aquí a 40 días. Déjame decirte que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, delante de ti va a estar la bendición. A pesar del desierto que pases, a pesar de los alacranes, a pesar de las serpientes, a pesar de lo que venga, la palabra de Dios dice: no regresará a Dios, no regresará vacía, no regresará vacía, porque la palabra de Dios tiene el poder, la capacidad de producir en tu vida 30, 60 y al 100 por uno. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por este día que nos das. Gracias por este honor de poder meditar en tu palabra, Señor Jesús. Yo no sé cuál es tu situación, tu problema que tú estés atravesando en este momento. La única pregunta que te quiero hacer es: ¿estás en obediencia a su palabra o estás en desobediencia? Los problemas, si sean 100, 200, para Dios y su palabra no hay nada imposible. La Biblia dice que antes de Dios hacer el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué trajo el orden al universo? La palabra de Dios. La palabra de Dios separó las tinieblas para que ahora podamos ver diferencia entre la luz y la oscuridad. ¿Quién trajo ese orden al universo? La palabra de Dios. ¿Quieres vivir el resto de tus días en un orden divino? ¿Quieres vivir el resto de tu día, joven, señorita? Es más, déjame decirte, al cristiano nada lo debe preocupar. Lo único que tú debes de preocupar es ser obediente a la palabra de Dios. Todo lo demás, dice Jesús, vendrá por añadidura. Ahí donde estás, habla con Dios. Mientras Jimmy canta: tu fidelidad es grande, Señor. La fidelidad de tu palabra, las promesas tuyas son y serán para aquellos que te obedezcan a ti, Señor.
Tu fidelidad es grande. Dile, Señor. Los que estén pasando una situación difícil, adversa, haga un compromiso con Dios. Ahí donde está, no tiene que pasar aquí. Si tiene que arrepentirse, pídele perdón a Dios en este momento. Pídele perdón al Señor. Dios llama a todos a que le obedezcamos.